Muy buenas noches, yo soy Efraín Guerrero, soy el autor de las poesías que se publican en este canal. Espero poder seguir publicando cada vez más poesías, pero esta semana tengo pensado compartir algo diferente. Es una reflexión personal, es el resultado de, bueno, algunas horas de oración, de meditar. Yo soy un chico cristiano e intento también compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia con mi fe a través de este medio también. Así que espero que Dios les bendiga mucho y puedan disfrutar esta reflexión donde voy a tratar eh, una temática muy particular que es acerca de personas que han bendecido mi vida, personas que yo no conozco, bueno, no todos personalmente, pero que recomiendo que puedan seguir, que puedan también ustedes conocer tanto de su experiencia, sus historias, como de sus propias predicaciones. Y si no, también yo voy a estar compartiendo algunas ideas de las que también quisiera que ustedes pudieran tener un poco de experiencia. Así que dejando una reflexión personal y reuniendo una seguidilla de personalidades como sus propias y específicas frases de algunos de ellos. Espero que esto les sirva y les sirva también para acompañar estos tiempos de cuarentena, ¿verdad? Que puede ser también un aporte para su vida, así como fue para la mía. Así que Dios les bendiga mucho. Llevo escribiendo poesía como de los 16 años y intermitentemente he ido escribiendo mientras me he ido dedicando a otras cosas a través de la vida. Y bueno, quería aprovechar la instancia para compartir una reflexión, un pensamiento que había estado teniendo durante estos días, tiempos en los que todos estamos de cuarentena, ¿verdad? Una cuarentena obligada, una cuarentena triste para algunas personas, para otras no tanto. Y que personalmente me ha servido para reflexionar bastante, para tener momentos de oración, de meditación. Y porque personalmente soy una persona cristiana y he aprendido mucho de muchas personas de esa área. Soy profesional, soy kinesiólogo también y paralelamente he tenido una participación muy activa en congregaciones cristianas. Y bueno, en el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo, he escuchado a muchas personas hablando. He escuchado a muchas personas transmitiendo mensajes que me han llegado muy dentro del corazón, que me han emocionado mucho en ocasiones y que se han transformado en una marca que uno recuerda hoy, ahora que estoy un poco más maduro, ya tengo 29 años, casi 30, y he podido recordar muchas de esas cosas y entenderlas con una profundidad mayor ahora que ha pasado el tiempo. Mi papá me decía, y este es como con lo que quisiera empezar, que bueno, es algo un poquito como que desanima, desilusiona, pero es bastante racional si lo piensa en un momento. Él decía: mira, Efraín, la verdad es que todas las cosas ya están inventadas. Tú no vas a crear nada nuevo. Lo que tú puedes hacer es usar lo que ya está inventado y con eso formar algo, modificar algo, usar los implementos ya inventados. De alguna manera es igual que un proceso creativo, solamente que establece un punto muy importante, que es el que yo entendí el trasfondo de todo eso. Es que nosotros nos formamos en base a lo que otros han hecho. ¿Creamos algo nuevo? Sí, creamos algo nuevo, pero no lo creamos desde cero. Y al entender ese punto, podemos comprender muchas cosas, y entre ellos está el principio de la humildad. Y entender también que muchas de las personas que crecemos, ya llegamos a los 30 y vemos toda la dificultad que la pandemia ha llevado a nosotros para poder producir, para poder trabajar, para poder crecer, para desarrollarnos, y todas las oportunidades que a veces sentimos que se han perdido. Y nos desanimamos y queremos comenzar de nuevo, queremos emprender de nuevo, intentamos algo más y no nos funciona. Soy un campeón en intentarlo de nuevo, porque he intentado muchas cosas pero nada se ha sustentado en el tiempo. Después de muchos intentos, de muchas cosas, a ver,
me dediqué a la música, me dediqué a la poesía, me dediqué a sacar una profesión, me dediqué al ámbito espiritual, me dediqué a, a trabajar en Forex un tiempo, estuve trabajando en temporadas, estuve trabajando en clubes deportivos, estuve trabajando con corporaciones sin fines de lucro, estuve dedicado a labores sociales de distinta índole, trabajando con juntas de vecinos, trabajando con personas discapacitadas en general. Y de todas las cosas que hice, muchas de ellas no se sustentaron en el tiempo, pero se sumaron a mi experiencia personal. Y noté que todo este caminar que yo he tenido ha ido en dos direcciones, en dos grandes áreas. Por un lado, desde los 18 años en adelante, dedicado a sacar mi carrera profesional. A la par que conocí a Cristo y recibí a Cristo en mi corazón, en mi vida, y fui caminando en ambas áreas. Un área netamente científica, de estudio, de ciencias, las cuales van desde la biología, la física, la matemática, y más aún porque son ciencias combinadas, como la biomecánica, por ejemplo, donde el desarrollo de la investigación, el razonamiento científico y los estudios metodológicos que se desarrollan te invitan a cuestionar y criticar y fraccionar cada idea para analizarla de una manera específica, parte por parte, llegando a conclusiones que de otra manera no hubiese llegado. Y por otro lado, pareciera un camino totalmente diferente, que es el camino de la fe, donde el desarrollo fue más bien espiritual, donde el desarrollo fue más bien almático, emocionalista, y muchas veces potenciaban y me reanimaban a seguir adelante ante el fracaso, algo que no podemos conseguir necesariamente a través de la ciencia, donde la ciencia, la razón lo lleva todo, pero aún todos nosotros somos personas racionales por un lado, pero también somos totalmente emocionales por otro, que somos seres humanos. Y el joven que va de los 20 a los 30 tiene que vivir una transformación, ¿verdad? Porque cuando nosotros salimos de los 20 venimos con la experiencia, con la juventud, con la energía, con la fuerza, con la garra, y nos creemos capaces de lograr lo que sea, y se nos viene diciendo desde pequeños que así puede ser. Por lo tanto, lo creemos así, creemos que nosotros vamos a lograrlo todo, que vamos a arrasar con el mundo y que podemos hacerlo. Pero el tema está en que el mundo es muy grande y nos termina venciendo tarde o temprano, y a todos en algún momento nos vence lo suficiente como para dejarnos en el suelo. Hasta los más millonarios y hasta el más pobre en algún momento ha tenido que reconocer que tocó fondo, desde dormir debajo de un puente, que he escuchado historias como esas, hasta perderlo todo lo que has formado, todo lo que has desarrollado. Y esa es la época de los 20 a los 30, donde uno lo intenta todo. Es ganar la experiencia, es donde el joven, con toda su arrogancia, también empieza a tomar más respeto. Y entonces yo recuerdo esta frase de mi padre, ¿verdad? Donde él habla acerca de tomar de muchas partes en el fondo, porque si bien invita a que yo no voy a crear algo nuevo, yo no les voy a decir algo que ustedes no sepan. Probablemente todo lo que haya mencionado tenga mucho sentido para ustedes porque ya lo han vivido. Y yo dije, bueno, entonces ¿qué comparto? ¿Qué digo? ¿Qué reflexión hay en todo esto? Y es que quiero compartirles directamente eso. Las frases que he escuchado de muchas personas a través de mi vida que me han tenido un gran significado. Y quería compartirlo en medio de las poesías que les he estado mencionando, porque así como paralelamente uno va desarrollando un romance, desarrollando ideas, búsqueda del amor por un lado, profesionalmente por otro y espiritualmente por otro, todo va tomando una asociación, van generando a una persona, y es lo que yo estoy exponiendo, mi persona. Bueno, como les decía, comenzaba con la frase de mi papá, y esa frase me llevó a empezar a considerar a aquellas personas que habían tenido mucho significado para mí. Y bueno,
Y una de las ideas que se me viene inmediatamente a la mente es el predicador. Predicadores, he escuchado a muchos predicadores. Uno tiene que tener un corazón muy humilde para escuchar a los predicadores, que en el fondo Dios usa a personas tan comunes, sin mayor oficio profesional en ocasiones, porque representa un sacrificio ser un predicador, no solo por el hecho de hablar, sino porque no cualquiera es un predicador usado por Dios. Existen muchos habladores, es verdad, pero no todos tienen algo que decir, ni son capaces de marcar la vida de la juventud o de las personas a través de una palabra tan sencilla a veces. Y eso es lo curioso. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a Gigi Ávila. Gigi Ávila, un hombre que, bueno, ya está fallecido, ¿verdad? Y él mucho mencionaba en sus mensajes la venida de Cristo. Decía: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y su mensaje muchas veces iba del Apocalipsis al Apocalipsis. Porque todo era el final de los tiempos para él. Estoy siendo exagerado porque no era tan así. Y una de esas características puntuales era esa frase tan típica que él decía: Jesús viene pronto, Cristo viene pronto. Pero acompañado a esa frase tan característica, que era casi como un defecto, porque una persona, un orador, tiene que evitar las muletillas. Y él estaba lleno de muletillas. Pero había una muletilla que encuentro que era una bendición, y que es la frase que es la principal acá y la que le quería compartir sobre él. Era: sonríase, que Dios le ama. Él decía: sonríase, que Dios le ama. Entonces él terminaba de predicar y hablar un montón de cosas y decía: y sonríase, que Dios le ama. Y era casi como un alivio cómico. Y de alguna manera el recordar esa frase, esa muletilla y todas sus muletillas se transformaron en bendición hoy. Que las recuerdo, porque recuerdo la muletilla y recuerdo la frase: sonríase, que Dios le ama. Y yo se las comparto a ustedes porque sonríase, que Dios le ama. Y me hace sonreír. Francamente, y sin tener que fingir, me hace sonreír, me alegra la idea de saber que Dios me ama. Y yo agradezco la vida de Gigi Ávila, ya difunto, por esas muletillas que tenía. Y me enseñó eso, de que no importa que de pronto una oratoria que debiera tener tantas palabras diferentes, frases para allá, frases para acá, y un ordenamiento tan exacto y tan establecido, evitando las muletillas que pueden ser distractoras, son finalmente las que transmiten un mensaje tan importante. Sonríase, que Jesús le ama. Otra persona que a mí me llamaba mucho la atención, ya que hablamos de evangelista, era mi pastor Alex. Pastor Alex fue el primer predicador al que yo escuché y que me hizo recibir a Cristo en el corazón. O sea, fue la persona que definitivamente me evangeliza. Aunque fue un trabajo conjunto del equipo evangelístico y de teatro de la iglesia en ese entonces, la congregación en la que yo estaba en ese tiempo, él tenía un mensaje que siempre estaba abocado a lo evangelístico. Había una característica muy puntual en él. Él siempre tenía en su mente la idea de que alguien iba a recibir a Cristo en esa ocasión, que su predicación tenía que estar enfocada a aquella persona que va a recibir a Cristo en su corazón. Y a veces podía tener a personas que ya él les había predicado, a gente que ya llevaba tiempo en la iglesia. Pero yo siempre agradecí que él tuviese ese enfoque. ¿Por qué? Y aquí yo lo explico. Porque yo mismo demoré mucho tiempo en realmente estar yo convencido de que Cristo había entrado en mi corazón, en estar yo convencido de que había hecho las paces con Dios. Y yo hice esa oración muchas veces, la oración de recibir a Cristo en mi corazón, hasta que se hizo vida en mí. Y eso fue gracias a esa predicación constante. Yo creo que eso falta en muchos de nosotros, en muchos predicadores también en el día de hoy.
que no predican pensando que hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no invitan, que no les dicen, no les dan esa apertura, o su predicación no tiene ese alivio, ese desemboque donde finalmente llegan a la idea: ¿usted quiere recibir a Cristo en su corazón? Y toda historia de la Biblia es una historia evangelística. Toda historia de la Biblia es una historia que te lleva a comprender cómo Dios actúa en la vida del hombre, cómo Dios ha querido restaurar las relaciones con la humanidad. Entonces a mí me marcó mucho mi pastor Alex por esa razón. El pastor Alex, que en su momento fue quien me lideró, y agradecí mucho su vida. Y hoy día también agradezco mucho su vida por todo lo que significó, y sé que hasta el día de hoy sigue teniendo ese mismo enfoque. Nunca lo ha perdido, y Dios bendiga a ese hombre porque nunca lo pierda. Eso de siempre ir por el perdido, siempre ir por aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. El día de hoy yo sé que hay jóvenes que a lo mejor no han continuado congregándose. Incluso yo dejé de congregarme un tiempo, pero el haber recibido a Cristo en mi corazón ha hecho que yo retorne a Dios siempre, bueno, siempre pueda retornar a Dios. Eso es algo que nos puede suceder a todos, que retornamos a nuestras raíces, ¿cierto? Y nuestra raíz en Cristo. El Señor no nos va a dejar, Dios no nos va a dejar, siempre nos va a estar buscando. Nos vayamos a la China, siempre Él va a estar en nuestras vidas intentando de reenamorarnos o de enamorarnos, dependiendo de si ya lo conocimos o no. Bueno, en fin, otra persona de la cual yo aprendí y que he estado escuchando últimamente ha sido a Abraham Pérez. Abraham Pérez, tengo entendido que es abogado de profesión. Él es un predicador, no sé de qué, creo que es mexicano, sí, creo que es mexicano, por el acento y las bromas que tiene, dice que son típicas de México. Siempre habla, se refiere a bromas muy típicas de México que yo no logro entender. Es un predicador que grita mucho, es un predicador que suda bastante y que es muy simple en su enseñanza, muy simple en su predicación. Y yo me pregunto cómo hace para tener todos esos defectos, por decirlo así. Dios lo bendiga, la verdad, y a la vez tener algo para decir. Es muy difícil encontrar a predicadores que en la actualidad tengan algo de parte de Dios para decir, y que lo que digan trastoque tu corazón, trastoque tu vida. Tal vez por lo mismo es tan emocionalista y tan gritón. Yo sé que él se emociona mucho cuando predica. Alguien que pone mucha pasión en su forma de hablar, y su mensaje nunca es tan argumentado, tan ordenado, tan establecido. A pesar de que él sea abogado de profesión, existe ese contraste que uno no debiera esperar en alguien dedicado a las leyes, donde podría argumentar tanto y darle tanto énfasis al estudio de un mensaje, y él lo hace tan sencillo, tan simple: 1, 2, 3 puntos, y el mensaje queda tan claro y trastoca tanto mi vida, y ha bendecido tanto mi vida. Así que agradezco y lo bendigo desde acá, porque verlo de repente todo sudado es una bendición, porque sé que si él está sudando es porque ha estado diciendo las cosas con todo su corazón. Bueno, y cuando hablamos de tener algo para decir, personas que tienen algo para decir, ¿qué es de esas personas que tienen algo para decir? Y aunque todo predicador pareciera que tuviese las características de la siguiente persona que voy a mencionar, no están así, y lo voy a dejar en claro ahora, que es lo siguiente. Se han dado cuenta de que hay personas que, bueno, todo predicador habla de la Biblia, por lo tanto habla de algo que alguien más dijo. Por eso es complicado de entender el hecho de que yo diga que un predicador tiene algo para decir como que fuese propio de él. Y es el caso de Abraham Pérez. Y cuando hablo del siguiente predicador me refiero ahora a Dante Gebel, que contrariamente con el anterior, él es muy humorístico, muy bromista, y nunca tiene algo para decir que sea de él. Siempre dice algo que alguien más dijo. Ya no solamente pensando en la Biblia, sino que se dedica a hablar de películas, se dedica a hablar de chistes, se dedica a hablar de historias que escuchó por ahí,
Siempre recuerdo una historia que escuchó de Jorge Bucay, un terapeuta argentino, creo que es, que se llama, a ver, El Rey y el Anillo, una cosa por el estilo. Una frase muy clásica de esa historia es: esto también pasará. Yo lo escuché por primera vez de voz de Dante Gebel y pensé que había sido algo que él leyó profundamente, y es un cuento que uno encuentra en internet. Y curiosamente él siempre se aboca, se sujeta a cosas que otros dijeron. Habla de las cosas que otras personas vivieron, experiencias que otros predicadores tuvieron, experiencias de otros evangelistas, experiencias de actores, experiencias de películas, experiencias y de la Biblia, obviamente. Pero a veces toda esa forma tan particular que lo ha hecho tan característico de él, a veces debiera hacer que sus mensajes fueran volátiles, ¿verdad? Y que fuesen difíciles de ordenar, que sea algo como ligero, que pierdan profundidad, y al contrario. Y Dante Gebel, que se transforma en, bueno, es como la estrella, por decirlo así, como Messi en el fútbol, es Dante Gebel a nivel de evangelista, ¿verdad? Como que es el referente evangelista en la actualidad, quien llenó estadios por lo menos para las personas de mi edad, un referente. A los 21, 22 años tengo entendido que llenó un estadio de Vélez Alfield, creo que fue, de Vélez, 62, 63 o 65 mil personas, en un estadio dedicado a recibir a Cristo, a adorar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y sin que lo conociera nadie. Y desde entonces una carrera ascendente en cuanto a lo espiritual, y siempre viviendo por fe, nunca siendo alguien que escape de la sencillez de sus raíces. Actualmente ya está, le ha tocado pasar a otros niveles. Tengo entendido que está haciendo show en Hollywood en la actualidad, y siempre con el mismo trasfondo, que haciendo que las personas reciban a Cristo, más allá de las críticas, más allá de las consecuentes malas habladurías de la gente. Porque obvio, cuando ya alcanza cierto éxito la gente te critica. Es difícil que la gente no te critique. Entonces yo recordaba esa frase, y tal vez de Dante Gebel, que no puedo recordar una frase tan como específica de él en estos momentos. Más que sus imitaciones de otros predicadores. No recuerdo muchas predicaciones donde él siempre habló de otros predicadores, y un poco como que se burla de los demás, pero yo creo que en el cielo todos se van a reír de ellos mismos juntos con él y se van a reír de él también, así como algunas veces van a reír de mí. Así es que el día de hoy compartir esta reflexión, que es la deconstrucción, ¿verdad? Desconstrucción de muchos recuerdos que yo tengo, que quería compartir, muchas frases de muchos personajes. Quisiera en su momento pudiese hablar de muchos más, ¿verdad? Pero fue los que pude recordar en un rato que estuve reflexionando, y que me han hecho repensarme muchas cosas, y que me han hecho valorar muchas cosas. Y nada, si llegaste hasta acá y escuchaste este video, y de pronto quieres escuchar alguna otra reflexión, tal vez más corta que esta, si esta reflexión te fue de bendición, te hizo recordar a ti, si eres alguien cristiano, o si no lo eres, te hizo entender algo en particular, bueno, que Dios te bendiga mucho, que te siga abriendo la mente, que te siga expandiendo tus conceptos, que bote de tus ojos las vigas para que evitemos las críticas hacia los demás y empecemos a valorar, y empecemos a ser humildes y menos orgullosos, y empecemos a rememorar las cosas que muchas personas a nuestro alrededor, profesores, padres, amigos y abuelos, tíos, tías, maestros de distinta índole, pastores o líderes, jefes que a veces uno tiene, gente que te intenta ayudar, porque hay gente todavía que te intenta ayudar, y rememorar las cosas que te dicen, rememorar las cosas que te han enseñado, y sumarlas, juntarlas,
y hacerlas algo que te levante en los momentos difíciles, para que al pasar las generaciones siga manteniéndose la esencia, la voluntad detrás de todo eso, que es la de transmitir a Cristo a aquellos que no le conocen y reforzarlo en aquellos que ya le conocen, ¿ya? Y tengamos unos con otros el fortalecernos, el levantarnos y el bendecirnos. Y que sea también este video una bendición. Bueno, en fin, de pronto si les agrada, si les gusta, pónganle un me gusta ahí. Y estamos, si no les gusta, obvio, el no me gusta. Compártanlo, comenten. Que Dios les bendiga.